Como moderadora de la segunda conferencia del día de hoy, titulada Trabajo decente, la subutilización de la fuerza de trabajo y la participación de las mujeres, nos acompaña la doctora María Rosario Jiménez Moles, miembro del número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Es socia además del Colegio Mexicano de Abogados, profesora de asignatura en diferentes instituciones, entre las que destacan el área de posgrado de la Escuela Libre de Derecho, el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de Posgrado de Derecho de la Universidad Latinoamericana y la Universidad Anáhuac del Sur. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Corresponde ahora una conferencia muy interesante, el trabajo decente, la subutilización de la fuerza de trabajo y la participación de las mujeres, a cargo ahora de un país muy progresista en todos los cambios que se vienen dando en el mundo del trabajo, Uruguay. Tenemos a Cristina Mangarelli. Estamos en un escenario muy difícil en el que las 100 personas más adineradas del mundo tienen más dinero que los más de 4.000 millones de pobres. Se tiene que asumir un estado de bienestar y un trabajo decente, y que se proporcione a hombres y mujeres y a todos en general derecho a la sanidad pública, la educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad. En este escenario nos encontramos en la cuarta revolución industrial, la digitalización. Una máquina o un algoritmo le da irrelevancia al ser humano. Los nuevos oligopolios son los que concentran los datos, los que monopolizan los terrenos digitales. En este mundo, las mujeres en su etapa reproductiva son las que tienen menos acceso a las oportunidades. Escucharemos a la doctora Cristina Mangarelli, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. También es profesora titular de Derecho Laboral de la Universidad de Montevideo. Es profesora de la Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Tiene a su cargo materias muy importantes como el Derecho de la Seguridad Social 2. También es académica de número en la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. También vicepresidenta de la Sociedad Internacional del Trabajo y la Seguridad Social de 2006 a 2009. Es autora y coautora de libros. Imposible relatar todos los que lleva, capítulos en obras colectivas, en un gran mundo de artículos de revistas especializadas publicadas en Uruguay y también en el extranjero. Escuchemos a nuestra expositora de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, encantada. Corresponde, en primer lugar, agradecer la invitación a participar, felicitarlos a los organizadores por estas jornadas iberoamericanas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, agradecer a los organizadores, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También agradecer a los coordinadores de este evento, Patricia Cruzán y Jorge Rosenbaum, y saludar con afecto a todos los integrantes de este panel y a los integrantes del panel anterior. Y a todos ustedes, por supuesto, que participan en la tarde-noche de hoy de este evento. Como se dijo, el tema que se me asignó es trabajo decente, la subutilización de la fuerza de trabajo y la participación de las mujeres. Sobre esos dos conceptos, trabajo decente y subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, desarrollaré la exposición en la tarde de hoy. La dividiré en 5 partes, la primera sobre los conceptos, la segunda las diferencias o dificultades entre varones y mujeres en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, la tercera las causas de esas diferencias, la cuarta la incidencia de la pandemia en la desigualdad
la quinta, las medidas que hay que adoptar o que correspondería adoptar, terminando con unas reflexiones generales. Los conceptos. Comencemos con el significado de subutilización de la fuerza de trabajo. De acuerdo a la resolución de la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo del año 2013, tiene que ver 3 medidas que explican este concepto. Es la subocupación por insuficiencia del tiempo de trabajo, la desocupación y la fuerza de trabajo potencial. ¿Qué es subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo? Indica que la persona que tiene un puesto de trabajo y está disponible quiere, pero no puede porque no encuentra más horas para desempeñar el trabajo que está ocupando. Y la otra medida es la desocupación, refiere a personas no ocupadas que buscan trabajo y no lo encuentran, pero están disponibles. Y la tercera medida es la fuerza de trabajo potencial, comprende a personas no ocupadas que tienen interés, pero que sus circunstancias particulares limitan la búsqueda del empleo o no están disponibles en ese momento. Estas medidas también pueden ser utilizadas con otras como la ocupación inadecuada respecto de las competencias y también los bajos ingresos. ¿Cómo se traslada lo que acabamos de decir del concepto de subutilización de mano de obra, de la fuerza de trabajo a la fuerza de trabajo de la mujer? Significa o refiere a mujeres desempleadas, es decir, a las no ocupadas que buscan activamente empleo, pero también a las mujeres que están trabajando, pero menos horas de las que desean, y también a las mujeres que integran la fuerza de trabajo potencial, es decir, buscan ocupación, pero en este momento no están disponibles, pero lo estarán próximamente, por ejemplo, porque cuando solucionen el trabajo que tienen del cuidado de los hijos, están buscando trabajo, ahora no podrían desempeñarlo, pero próximamente sí lo podrán hacer, o están disponibles, pero no buscan trabajo, aunque lo desean. En este grupo se coloca también el grupo de mujeres desalentadas, es decir, que aquellas que querrían encontrar trabajo, pero no lo buscan porque tienen, por ejemplo, una mala experiencia de un trabajo anterior. Esto entonces refiere al concepto de subutilización de fuerza de trabajo femenina. Mujeres desempleadas, las que trabajan menos horas y las que integran la fuerza de trabajo potencial. Vamos ahora al concepto de trabajo decente, que es el otro concepto que tiene el título del tema que se me ha asignado. Como ustedes saben, este concepto fue introducido por Somavia en el año 91 y refiere al trabajo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Y en aquel momento Somavia señaló 4 objetivos que refieren al trabajo decente o al trabajo en condiciones de trabajo decente. El respeto universal a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son, como ustedes saben, los de la Declaración de la OIT del año 98, más oportunidades de empleo y de ingresos para hombres y mujeres, ampliar la protección social y promocionar el diálogo social. Y ya Somavia destacó desde ese momento que la igualdad de género es un tema común en esos 4 objetivos. Es decir, entonces, que en el concepto mismo de trabajo decente está íncita la igualdad de género o la igualdad de los géneros, que refiere no solamente al acceso al empleo, sino también a las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Es decir, este concepto atraviesa todos los aspectos del derecho del trabajo y de la seguridad social. Me refiero a la igualdad de género. No puede dejarse de recordar los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030, que es justamente uno de ellos la igualdad de los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.
Empoderamiento, como es sabido, significa hacer fuerte a un grupo socialmente desfavorecido. El objetivo número 5 del desarrollo sostenible, que es la igualdad de los géneros, se vincula estrechamente con varios otros objetivos, como es la educación inclusiva, el objetivo 4, promover el trabajo decente, el objetivo 8, y la reducción de todas las desigualdades, el objetivo 10. Teniendo en cuenta entonces los conceptos antes referidos de subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres y la noción de trabajo docente, parecería que la exposición de hoy atiende al mercado de trabajo y al trabajo decente en relación a las mujeres. Sin embargo, como vamos a ver, la temática es mucho más amplia y compleja y atraviesa, como adelantamos, todo el campo del derecho del trabajo y de la seguridad social. Vayamos ahora a la segunda parte de la exposición. Diferencias en el acceso al empleo y condiciones de trabajo entre mujeres y varones. Los datos estadísticos señalan que las mujeres tienen más dificultades que los varones para acceder al empleo. Y cuando logran acceder al empleo, los trabajos, las condiciones de empleo de esos trabajos son de más baja calidad. En la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo es el 47% y la del hombre el 74% en el año 2019. Estos datos estadísticos son recientes, son los de un informe de la OIT del año 2020, Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo, otro informe de la OEA de Igualdad de Género en Condiciones de Trabajo Decente del 2011, otro informe de la OIT del 2016, Las mujeres en el trabajo. En todos hay coincidencia de estos datos. Además de que las mujeres tienen más dificultades para acceder al empleo, también lo tienen para mantener el trabajo, porque son las primeras que deben dejarlo si hay que atender a un enfermo o a un hijo en la familia, o por violencia doméstica o violencia en el trabajo. Las condiciones de trabajo, como dijimos, son de más baja calidad que la de los varones. La brecha salarial se mantiene con variaciones según el tipo de país y de empresa, pero las mujeres perciben un salario más bajo que el que perciben los varones por un trabajo de igual valor. La diferencia es en América Latina y el Caribe un 17% menos. Es decir, que los trabajos a los que acceden son de menor horas, de menor cantidad de horas, o en sectores donde los ingresos son más bajos, o en cargos de menores salarios. También hay dificultades en el desarrollo o carrera profesional que no siempre están en condiciones de igualdad. Como ustedes saben, hay un techo de cristal para acceder a determinados cargos, como por ejemplo los cargos de dirección. Y pese a la mayor formación de las mujeres en los trabajos, se demuestra que tienen menor retribución. Como decimos entonces, cuando decimos entonces que tienen las mujeres condiciones de empleo de menor calidad que los varones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a distintos aspectos. Por ejemplo, la estabilidad de empleo. Acceden a trabajos a tiempo parcial, que es uno de los ejemplos que ya mencionó Albuquerque hoy, a las diferencias de salario por un trabajo de igual valor, a las diferencias en cuanto al desarrollo de la carrera profesional, al techo de cristal, no se las prefiere para determinados cargos, como por ejemplo de puesto de dirección, a las diferencias en el tipo de trabajo o de sectores a los que acceden, que son generalmente los de más bajos salarios o de cargos con salarios más bajos. Como se ha dicho y con razón, las mujeres tienen respecto del mercado de trabajo
obstáculos adicionales, es decir, a los obstáculos que tienen los varones para acceder al mercado de trabajo, se le agregan obstáculos adicionales. Y por eso también con razón se señala que el mercado de trabajo sigue caracterizado por la desigualdad de género. Recordemos que mercado de trabajo lo tomamos no solamente como ingreso al empleo, sino también para marcar la desigualdad una vez ingresado al empleo en las condiciones de trabajo, desigualdad en las condiciones de trabajo. Terminado entonces esta parte respecto a los obstáculos, a los mayores obstáculos que tienen las mujeres respecto de los varones con relación al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo, vamos a pensar un poco acerca de cuáles son las causas que llevan a que esto ocurra en la realidad, a que siga o persista esa desigualdad en lo que estamos viendo hoy, que es el acceso al empleo y a las condiciones de trabajo. Hay una multiplicidad de causas que tienen que ver, muchas de ellas, con el país de que se trate, con las costumbres del país de que se trate, con la región geográfica, incluso dentro de determinado país. Pero algunas causas se mantienen en todos los países o en muchos países. Si analizamos cada uno de los aspectos que señalan las investigaciones en cada uno de los rubros que mencionamos hace un momento, es decir, en los menores salarios, en el tipo de trabajo a los que acceden, en los obstáculos en la carrera profesional, en todos ellos inciden los estereotipos de género. Me gustó mucho que en esto también coincidiera o hiciera referencia expresa a los estereotipos de género en la conferencia del profesor Alburquerque. Los estereotipos de género están en las dificultades de las mujeres para acceder al empleo, en la brecha salarial, en los cargos a los que acceden. Como saben todos ustedes, los estereotipos de género son construcciones o relatos acerca del rol de la mujer en la familia, en el trabajo, en la sociedad en general. A la mujer se le asigna la tarea de cuidadora de los hijos y del hogar, y al varón el rol del trabajo productivo. En todo ello también tiene que ver, entre otras cuestiones, la educación que se da a niños y jóvenes, que asegura la persistencia de los patrones culturales. Así la mujer se autolimita en la formación y aspiraciones y además debe de tener sus estudios para hacerse cargo del cuidado de los hijos. No hay todavía una corresponsabilidad de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos en la realidad entre varones y mujeres. Y también los estereotipos de género tienen que ver con la relación de dominación del varón respecto de la mujer, que tiene que ver en cómo debe actuar, en qué le debe gustar a la mujer, cómo debe vestirse, qué se espera de la mujer. Los estereotipos de género son prejuicios, relatos, carentes de razón, y llevan a que en materia de trabajo los empresarios tengan prejuicios respecto de las capacidades de las mujeres para determinados trabajos, acerca de supuestos obstáculos que pueden llegar a tener para desarrollarse si tienen hijos o tienen a su cuidado sus hijos, o de que si tienen hijos y familiares a cargo, prejuicios acerca de que no van a poner todo el tiempo necesario en la atención del cargo a ocupar. Estas afirmaciones que estoy haciendo en este momento no son simplemente apreciaciones teóricas o basadas en la experiencia personal, porque si se fijan en cada una de las estadísticas publicadas por OIT y por CEPAL, en todos esos informes que relaté del año 2020, del 2012, del 2016, en todos ellos, en cada uno de los datos estadísticos y el resultado de las investigaciones se hace mención a los estereotipos de género. En todos esos, rubro por rubro, se sigue mencionando en estas investigaciones
y con los datos estadísticos los estereotipos de género. Por supuesto que además de esto inciden otros factores que son muy importantes y agravan la situación, como la situación de la pobreza, que hace que la situación de desigualdad sea mayor en esos casos, y acentuado también por la falta de educación, también a lo que mencionado por el profesor Urgenque, también la circunstancia de que las mujeres acceden en mayor cantidad al trabajo informal, que es un trabajo que no tiene protección, lo mismo al trabajo doméstico, mayoritariamente está integrado por personal femenino, y esto hace también que en muchos países el trabajo doméstico no tiene toda la protección que tiene el resto de los trabajadores. Y también es otro factor que incide, como dijimos al principio, es el lugar de residencia, es decir, si la zona es urbana o rural, todo eso también va a incidir. Otro factor que hay que agregar a toda esta situación es la incidencia de la violencia doméstica y la violencia en el trabajo. ¿Sí? Todas estas son circunstancias que van a aumentar la situación de desigualdad. Respecto de la violencia en el trabajo, hay modalidades como el acoso sexual que lo padecen en forma desproporcionada las mujeres en relación a los hombres. Esto ya está señalado de manera expresa en el Convenio Internacional del Trabajo 190, aprobado en el 2019 y que va a entrar en vigor ahora en junio de este año. En ese convenio se dice expresamente que hay que atacar las causas que dan origen a la violencia en el trabajo respecto de las mujeres, y en forma expresa se mencionan los estereotipos de género, el abuso de poder y la discriminación. Y después en la recomendación número 206, que complementa el convenio, y también menciona una serie de medidas que abordan la cuestión con enfoque de género. Tanto el convenio como la recomendación dicen que es necesario abordar la cuestión de la violencia en el trabajo con un abordaje inclusivo, integrado con el enfoque de género. El convenio hay que destacarlo porque reconoce además el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Vean ustedes, es un derecho de la persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. A mi modo de ver, este es un derecho, el derecho de la persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, que debería integrar la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo del año 1998 de la OIT. ¿Por qué? Porque este es un derecho universal, además de fundamental, es un derecho universal. Me parece que es un momento importante para reconocerle a este derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso el rango de principio fundamental y derecho fundamental en el trabajo, como los otros derechos que están incluidos en esa declaración. Recordemos que Supiot señala que el derecho a la seguridad social integra la declaración del año 98 y que la Comisión para el Futuro del Trabajo propuso integrar como principio fundamental el derecho a las condiciones de seguridad y salud. Yo lo que estoy señalando es que este derecho, que incluye también el derecho a un mundo del trabajo sin violencia ni acoso por razón de género, debería integrar esa declaración de principios y derechos fundamentales del año 98. También incide en la desigualdad el impacto que tiene la violencia doméstica en el trabajo.
ese convenio internacional también hace referencia a este punto, y en muchas legislaciones ya hay leyes. En Uruguay hay una ley expresa sobre el tema de violencia contra la mujer por razón de género, que prevé algunas medidas concretas para que la mujer víctima de violencia doméstica mantenga el trabajo. Entonces, en la medida que hayan que se aprueben leyes de este tipo, la situación de desigualdad se va a ver compensada. La cuarta parte de la exposición de hoy hace referencia a la incidencia de la pandemia en la situación de desigualdad entre mujeres y varones respecto al acceso al empleo y condiciones de trabajo. La pandemia acentuó la desigualdad de la mujer respecto del varón en lo que tiene que ver con el trabajo. Los datos señalan que 13 millones de mujeres han sido expulsadas de la fuerza de trabajo en América Latina y el Caribe. Este dato lo dio el director regional de OIT en el día del 8 de marzo de este año. Muchas mujeres perdieron el trabajo, fueron las primeras en perder el trabajo, y porque tenían que hacerse cargo de los hijos con la situación, como saben, de las clases no presenciales, o sea que los datos señalan que esta cantidad de mujeres han perdido trabajo y además aumentó la tasa de desocupación. Pero además, como ya señalaron tanto Alburquerque como Marta Monsalve, el teletrabajo también trae algunos inconvenientes. Las que no perdieron el trabajo tienen dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar por el teletrabajo. El teletrabajo trae grandes ventajas, pero también trae inconvenientes que fueron señaladas por Alburquerque cuando señaló la cuestión de que muchas veces las tareas familiares no hay forma de limitar el campo de actuación del trabajo y de las tareas familiares. Yo diría entonces que hay nuevas dificultades de las mujeres para conciliar trabajo y vida familiar. La quinta y última parte, antes de entrar en las reflexiones finales, serían cuáles son las posibles medidas que se deben adoptar. Bueno, las medidas son aquellas que se han venido utilizando para promover el empleo, para tener en cuenta este enfoque de género en la promoción del empleo, para promover los emprendimientos autónomos. Pero la situación que dejó en la pandemia requiere cambios más drásticos, más profundos. Yo diría de que hay que tomar una serie de medidas de variada índole. Una es la utilización de la ley como forma de cambiar el comportamiento humano. Un ejemplo muy interesante son las leyes que reconocen el derecho a la licencia paternal, que ya mencionó Alburquerque en su conferencia, y también, como ocurre en Uruguay, las que reconocen un subsidio para cuidar al recién nacido, que puede ser utilizado tanto por la madre como el padre. Lo que hay que hacer es que ese subsidio sea realmente utilizado por el padre y no como ocurre últimamente en Uruguay, que generalmente es la madre la que lo utiliza. Cuando esta ley lo que trató con este beneficio fue de acentuar la corresponsabilidad de las tareas del cuidado de los hijos para ambos padres. O sea, la ley tiene que ser utilizada, es un buen instrumento para el cambio de los comportamientos humanos, pero tiene que ser acompañada con un buen seguimiento de control de aplicación y con otras medidas. También es posible establecer en los organismos públicos la obligación de adoptar políticas de género de muy diversa índole. Asimismo, la actuación de los ministerios de trabajo y otros ministerios en promoción de la igualdad también es necesaria,
secundaria y abarcarán desde políticas de sensibilización, información, hasta políticas concretas que marquen determinados incentivos que lleven a las personas a cambiar los patrones culturales. Y también creo, como señaló Alburquerque, que en el futuro va a ser necesario promover más medidas que concilien trabajo y vida familiar. Muchas mujeres y también varones van a preferir por lo menos no volver a la total presencialidad, sino tener algún día para teletrabajar o tener alguna flexibilidad en el horario. Yo creo que ahí esto es una de las diferencias que marca también con el pasado, y lo dijo Patricia Cruzán al principio, hay cambios en los modos de pensar de los trabajadores. Los trabajadores están reclamando ahora este tipo de flexibilidad o de flexibilidad en la jornada, cuestión que no ocurría hace más años. Yo creo que la estrategia tiene que ser general, integral, y tiene que abarcar la toma de conciencia de toda la sociedad para lograr finalmente el cambio cultural que se necesita. El enfoque de género no puede quedar reducido a una temática particular del derecho del trabajo, como puede ser la conciliación del trabajo y la vida familiar, o que además vemos que no está referida solamente a las mujeres, sino también a los varones, y tampoco puede estar reducida al tema de la violencia. El enfoque de género tiene que atravesar todo el derecho del trabajo y la seguridad social. El enfoque de género, como ustedes saben, en la seguridad social está muy avanzado, porque hay desde hace años muchas normas en los países de seguridad social que lo tienen en cuenta. Yo diría que el enfoque de género, además, tiene que ser aplicado en toda la enseñanza del derecho. Es decir, el enfoque de género, el derecho tiene que ser enseñado con un enfoque de género, por supuesto que además aplicado. En este camino de la enseñanza del derecho con un enfoque de género, puede mencionarse la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, de febrero del año pasado, que recoge la postura de aplicar el enfoque de género en la enseñanza del derecho a todas las materias que se dictan en la facultad. Y en todas ellas hay que enseñarlas con enfoque de género. Eso implica no solamente tener los elementos para analizar las leyes que recogen el enfoque de género, sino construir nuevas interpretaciones y nuevas protecciones que compensen la desigualdad. Termino con las reflexiones finales. El concepto de trabajo decente lleva íncito a la igualdad de género, que implica una situación de igualdad entre mujeres y varones en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. O sea que el trabajo decente en sí mismo implica igualdad de género. En la segunda reflexión, sin embargo, pese a las normas y a los esfuerzos y a las acciones de los países, la desigualdad persiste y ha aumentado en los últimos años, y con la pandemia se ha acentuado en la pérdida de empleos, en mayores dificultades para obtenerlos, en la desigualdad en las condiciones de trabajo. Se requiere entonces, como tercera reflexión, cambios profundos, con la adopción de una serie de medidas que abarquen la acción del Estado y de la sociedad civil. Las políticas públicas podrán comprender la aprobación de leyes que promuevan la igualdad de varones y mujeres, la actuación de los ministerios de trabajo, la promoción del empleo, la promoción de la educación de niñas y jóvenes, que colabore para que puedan acceder a empleos y profesiones que aseguren un mayor nivel de formación y de ingresos. Pero además es esencial el cambio de los patrones culturales imperantes en la sociedad que conducen a la desigualdad. Para este cambio es necesario educar desde la escuela y continuar con la capacitación y formación en todos los niveles. Es necesario la toma de conciencia por toda la sociedad que conduzca a ese cambio cultural.
Las últimas reflexiones serían: corresponde recordar que la igualdad entre mujeres y varones en el empleo y la ocupación es una cuestión de derechos humanos y de justicia social, algo que ya se dijo en forma reiterada en la tarde de hoy. Derechos humanos y justicia social. La pandemia visibilizó la situación de la desigualdad en la que se encuentra la mujer, señalándose con razón que han sido las más afectadas. Sin embargo, esta situación de crisis puede colocarnos en el camino para profundizar los cambios que se necesitan. En ese camino, una cuestión puede ser el estudio del derecho con enfoque de género, siendo necesario, a mi modo de ver, que se construya un derecho del trabajo y seguridad social con enfoque de género. Seguramente en el derecho del trabajo del futuro, el enfoque de género no va a estar en un tema o temas determinados, sino que va a atravesar todos los temas del derecho del trabajo y de la seguridad social. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Mangarelli su magnífica exposición. Ella nos da un panorama de las tendencias mundiales. Las mujeres tienen más dificultades para acceder. México tiene una recomendación respecto al convenio 100. Nosotros todavía conservamos, pese a la reforma del 1 de mayo de 2019, el principio de a trabajo igual, salario igual, y tiene que ser un salario igual valor por trabajo a igual valor. Esto genera brecha salarial importante en nuestro país. La expositora de hoy nos regala cuáles son las causas de diferencias en el acceso a un empleo en el caso de las mujeres. Están, como en los expositores anteriores, los estereotipos de género, el trabajo informal en mayor medida, el trabajo doméstico. Y bueno, hace algunas propuestas interesantes. Dice, entre los derechos básicos que se reconocieron en 1998, debe de establecerse también el derecho a un trabajo libre de violencia como un derecho y un principio fundamental, y deseamos que a futuro no estemos hablando de estas recomendaciones, sino de que sea natural, porque se atraviese el enfoque de género como ella lo señala puntualmente. También acusa que la pandemia genera 13 millones que perdieron el empleo. Y nos dice, pues no se ha logrado, pese a los cambios legislativos, la corresponsabilidad del cuidado de los hijos. Como es una exposición, una conferencia muy propositiva, señala que el Estado puede generar políticas públicas que pueden propiciar este enfoque y que esto debe iniciarse desde la educación. Ya su universidad lo ha hecho, haciendo una integración para lograr este cambio cultural, introduciendo el concepto en todas y cada una de las materias de derecho, de manera que los operadores de justicia y los operadores en general y la conciencia que genere todo esto en la sociedad hará que se pueda propiciar y que sea ya una parte del trabajo decente, aquel que se refiera también a la igualdad de género. El cambio entonces tiene que ser en el Estado y en la sociedad civil. Muchas gracias, doctora Cristina Mangarelli, por todos estos conceptos, por esta sistematización, por enseñarnos cómo podría hacerse para revertir la violencia que enfrentan las mujeres en su hogar o la violencia que enfrentan con sus empleadores por toda esta estigmatización. Corresponde ahora escuchar el comentario de Héctor Armando Jaime Martínez. Es profesor de Derecho Laboral en la Universidad Católica de Táchira, en Venezuela, cargo que ocupa desde 1967. De 1975 a 1995 ocupó también el de profesor de Derecho Civil. También lo es de Derecho Laboral en las universidades de Venezuela. Entre estas se incluyen la Universidad Católica de Carabobo, la Universidad Católica de Zulia y la Universidad Fermín Toro. Héctor ha sido nombrado juez superior interino en Táchira, ocupándose de casos de derecho civil y laboral. También es abogado en ejercicio. El Ministerio de Trabajo lo nombró para el comité que redactó el reglamento de la legislación laboral de Venezuela de 1998. Asimismo, integra el equipo de colaboradores de la Enciclopedia Internacional de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, dirigida por George Blanton, Kluger Law International y de los Neanderthals.
Escuchemos ahora el comentario del doctor Héctor Armando Jaime Martínez. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en especial a mis queridos amigos, la doctora Patricia Curzing y a mi querido amigo, el doctor Jorge Rosenbaum, por esta gratísima invitación, sobre todo a comentar la extraordinaria, profunda, docta y muy completa ponencia de la profesora Cristina Mangarelli, quien es mi amiga y goza de todo mi aprecio. Cristina, al comprobar las diferencias que subsisten o que existen en las condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer, señala que éstas se han mantenido en el tiempo. Desde que la mujer se inicia en el campo del trabajo, sobre todo con la era industrial, durante la era industrial, la mujer siempre fue relegada, quizás a los mismos trabajos que el hombre, pero relegada ¿en qué sentido? En el sentido de que su trabajo, quizás por su contextura física, era menos apreciada y menor remunerada que los trabajos de los hombres. En 1931, una filósofa francesa, Simone Weil, que no hay que confundir con la política Simone Weil también, que fue ministra de Sanidad del gobierno de Valéry Giscard d'Estaing. Esta es una filósofa anterior a esta política. Simone Weil se colocó como obrera en unas fábricas francesas, entre ellas la fábrica Renault, para experimentar la situación, la condición de la mujer trabajadora. De allí surgió su libro, La condición obrera, en donde relata esas experiencias que tuvo. Y una de las conclusiones a las que llega Simone Weil es que un hombre trabajador, si es diestro, si es inteligente y si es fuerte, puede llegar a ocupar cargos más elevados, mientras que una mujer siempre desarrollará un trabajo maquinal y a la cual se le va a exigir que trabaje solamente más rápido. Bueno, pero 50 años más tarde, en 1982, se celebra el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, que tiene lugar en la ciudad de Washington. Y un profesor venido de la Unión Soviética, el profesor Sergei Ivanov, presenta el informe general, la relatoría general sobre el tema de la discriminación de la mujer en el trabajo. Y prácticamente la descripción que hace es muy similar a la que hizo Simone Weil en 1931 y a la que, con ciertas variantes, nos acaba de presentar Cristina Mangarelli. Bueno, entonces cabe uno preguntarse, ¿acaso no se ha avanzado gran cosa en el tema de la equiparación de la mujer y de la no discriminación de la mujer trabajadora? Bueno, si hacemos un inventario de los convenios y declaraciones internacionales que tienen por objeto disminuir la brecha de género, vemos que los mismos han sido numerosas. No voy a referirme a todas ellas, pero hagamos referencia de algunos más importantes, como la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de 1979, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1960,
89, que también se refiere al tema, o la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de 1995, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato de las Trabajadoras en 1975, o la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en materia de trabajo de 1988, que trata especialmente también el tema de la discriminación, de la igualdad y el derecho a la no discriminación por razones de género. Además, tenemos abundantes convenios de la OIT sobre el tema, entre los cuales voy a destacar fundamentalmente el convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 y el convenio 183 sobre la protección de la maternidad del año 2000, que constituye una revisión de convenios anteriores. Si nos vamos a la gran mayoría de las legislaciones nacionales, tanto latinoamericanas como del viejo mundo, todas, en su gran mayoría, consagran el derecho a la no discriminación por razones de género. Son igualmente numerosas las decisiones de cortes de justicia internacional y de cortes de justicia nacionales sobre el tema, ¿verdad? Y también tenemos declaraciones como, por ejemplo, la del artículo 88 de la Constitución venezolana de 1999, que dice textualmente: el Estado garantizará la equidad de hombres y mujeres y el derecho del trabajo. Pero lo más importante es lo que viene. Dice: el Estado reconocerá el trabajo del hogar como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Bueno, han pasado más de 20 años después de la promulgación de esta Constitución. Y se ha avanzado algo en el reconocimiento de este derecho, sobre todo el derecho a la seguridad social de las amas de casa, en absoluto. Entonces, ¿cuál es la razón de la falta de avance o de los exiguos logros en esa lucha por la igualdad de oportunidades de la mujer trabajadora? Yo coincido con la profesora Mangarelli en que una de las principales razones, por no decir la principal, es de orden cultural. En ello tiene que ver nuestros sistemas educativos que aseguran la permanencia de patrones culturales y de estereotipos de género. Esos estereotipos que han pretendido relegar a la mujer a cierto tipo de trabajo que se consideran femeninos, como por ejemplo el trabajo de la enfermería, dado que las mujeres son mucho más delicadas para atender a las personas, o los trabajos domésticos, o los trabajos de servicios secretariales. Permítame citar a un querido compatriota, Luis Eduardo Díaz, que ha escrito un libro muy interesante que se llama La mujer confinada, y en él señala lo siguiente: conspira la sociedad patriarcal en contra de los reconocimientos a la mujer. La educación oficial acecha para involucrarla en actividades profesionales sin abandonar las vocaciones hogareñas y reproductivas que atascan la libertad. Toda esta serie de patrones culturales, como bien dice Cristina, necesariamente deben cambiarse, y solo así se puede lograr
evitar la discriminación por razones de género, que yo creo que es la primera causa de discriminación. Coincido con Cristina en que la pandemia ha afectado, eso es un hecho evidente, a todos los trabajadores por igual, pero lamentablemente ha afectado con mayor intensidad al trabajo de las mujeres. Voy a recordar que en el año 2017, la OIT, 3 años antes de la pandemia, aprobó la recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Y entre ellas, entre las medidas que propone, está la de adoptar medidas para asegurar que la mujer que haya ocupado el empleo durante una crisis y haya asumido mayores responsabilidades, no sean luego reemplazadas contra su voluntad cuando regresen los trabajadores masculinos a ocupar esos puestos de trabajo. Y también adoptar medidas para que las mujeres que estén facultadas puedan participar de forma eficaz y significativa en cargos que impliquen la toma de decisiones, es decir, cargos gerenciales. Estoy de acuerdo con que la pandemia ha creado nuevas oportunidades o ha mejorado ciertas oportunidades para las mujeres en el acceso de trabajo con la modalidad del teletrabajo. Esto es algo que se comprueba, por ejemplo, en el informe que se presenta a la Presidencia de la República y a las cámaras legislativas en Chile con ocasión de la presentación del proyecto de la ley del teletrabajo que luego fue aprobada. Bueno, allí se dice que la modalidad del teletrabajo ofrece nuevas oportunidades para la mujer cuando le permite hasta cierto punto conjugar sus actividades hogareñas con su trabajo. Pero al mismo tiempo, esto representa una desventaja que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la mujer se ve recargada en su trabajo con sus distintos papeles que tiene que desempeñarnos como madre, como ama de casa y como trabajador. Coincido con Cristina en que se requiere de un cambio cultural. Es necesario educar desde la escuela acerca de estas construcciones sociales y enseñar el respeto a la igualdad y a la no discriminación. Pero yo creo que hay que ir más allá. Esa educación debe ser más temprana. Esa educación debe ser en el hogar, desde el hogar, antes que de la escuela. Y esto implica también un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad no se logra solamente con leyes y declaraciones, sino se logra con una percepción de cuál es el papel de la mujer y el respeto a la mujer trabajadora. Bueno, no quiero parecer pesimista, y sí se han hecho avances para lograr una equiparación en el acceso a la educación. Por ejemplo, en la década de los 50 era muy difícil encontrar en las universidades mujeres que estudiaran sobre todo carreras técnicas. Hoy día abundan las mujeres en todas las profesiones. Yo he tenido cursos en donde las mujeres son mayoritarias. No solamente son mayoritarias, sino que son más responsables y por lo general
rinden más. Cada día nos encontramos con nuevas leyes. Voy a hacer referencia solamente a una, al decreto 902 del año 2020 de España, que, por cierto, entra en vigencia a partir del 14 de abril de este mes, recientemente, y que establece el registro salarial en que el empresario debe llevar un registro en su empresa de manera detallada de los componentes del salario de sus trabajadores. Y ese texto está fundamentalmente dirigido a evitar la distorsión y la brecha que hay entre los salarios de los hombres trabajadores y de las mujeres trabajadoras. Porque cuando hay una diferencia de salario para el mismo cargo, cuando son ocupados por hombres y por mujeres, el empresario tiene que justificar esa diferencia de salario, sobre todo si la desviación es superior a un 25%. Y esto incluye una auditoría retributiva que permita obtener la información necesaria y que las mujeres trabajadoras las puedan exigir en ese sentido. Quiero terminar con otra frase de Luis Eduardo Díaz. La capacidad de la mujer y su elección por una ética del trabajo por encima de los proyectos de los varones es un modo de hacer más que un modo de pensar. Y si la esperanza sirve de algo, es para que la mujer bregue por un mundo mejor haciéndolo, de manera tal de que este es un gran papel que les corresponde a las mujeres trabajadoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Usted ha puntualizado las diferencias que se han mantenido en el tiempo, sobre todo en la era industrial. Coincide usted con la doctora Cristina. Cuando usted cita a Simone Weil, que hace un experimento como obrera en una fábrica francesa, yo recuerdo a Gloria Pollatos, una jueza en Canarias, que realiza una experiencia similar en bares y en trabajos nocturnos y descubre una violencia inusitada, un ataque laboral a las mujeres, una falta de respeto y toda una serie de factores que la hacen dictar interesantes sentencias al respecto. Ella se dedica especialmente a trabajos feminizados, camaristas, trabajadoras del hogar, etc. Al igual que nuestra doctora Cristina Mangarelli, Héctor Armando Jaime Martínez acusa también las tendencias mundiales y se enfatizan y se corroboran estas diferencias de casi 30 puntos porcentuales en el acceso al empleo. También coincide en que no se puede mantener el empleo en mayor proporción por los cuidados y también por esta violencia doméstica que se acusa. También coincide en que la pandemia ha generado la recomendación 205 sobre paz y resiliencia para que se adopten medidas que se aseguren que la mujer que haya ocupado un empleo en crisis no sea desplazada. Normalmente son quienes cargan todo el trabajo en casa y además tienen que combinar el teletrabajo y eso les genera a veces muchas crisis mentales y muchos problemas más fuertes que los que pueden presentar los hombres. También se hace referencia en esta recomendación a medidas interesantes en los estados para que las mujeres también ocupen puestos de alta dirección. Yo creo que si todos vemos las fotos de los plenos de las Supremas Cortes o de otro tipo de organizaciones, instituciones, pues vemos una o dos mujeres como lunares en las fotografías. El teletrabajo es complicado. También añade a esta interesante conferencia que nos hizo Cristina Mangarelli, que además de iniciar en las escuelas, pues esta educación en la que se eliminen los roles de feminizados que sean en contra de la mujer, pues que en el hogar se empiece a hacer el cambio de mentalidad, que se pueda ir ayudando a los hijos cuando van creciendo, que los roles tienen que ser de corresponsabilidad, de cooperación, de ayuda mutua.
Hace también un interesante aporte sobre el registro salarial detallado que se debe de llevar en España y que ya va a tomar vigencia para que los empresarios paguen exactamente con el mismo detalle a hombres y a mujeres y no exista ninguna brecha respecto de trabajos de igual valor. México está en vías de obtener también eliminación de subcontratación de personal, manteniendo el de obras y servicios. También llevaremos un registro, también se hará una inspección responsable. No se hace con un enfoque femenino, pero definitivamente la utilización de la subcontratación de manera decente incidirá en el trabajo decente también de las mujeres. Le agradezco mucho, doctor, la visión de Venezuela, le agradezco mucho también a la doctora. Y escucharemos ahora una comentarista mexicana, Gabriela Mendizábal Bermúdez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También en Viena, Austria, obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Viena. Actualmente es directora de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desde el año 2015 corresponsal oficial de México para el Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social en Múnich, Alemania. Realiza habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica desde hace 20 años, siendo también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y esto lo ha hecho de manera interrumpida desde hace 18 años y actualmente se encuentra en el nivel 2. Es destacada en la investigación, destaca la visibilización de la discriminación social y jurídica en el acceso a la seguridad social como derecho humano de diversos grupos sociales. Ha dedicado un esfuerzo por generar doctrina y en especial estudios de derecho comparado para proponer también alternativas creativas a la solución de esta problemática a nivel nacional. Sería interminable dar cuenta de todas las investigaciones que ha realizado y de todos los estudios que tiene. Nos conformaremos con esta pequeña semblanza y escucharemos a continuación a Gabriela Mendizábal Bermúdez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Jiménez. Quiero saludar con mucho cariño a todas y a todos los miembros de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En especial saludo con agradecimiento por la invitación a los coordinadores del evento, a la doctora Patricia Cursain y por supuesto también al doctor Jorge Rosenbaum. Saludo también al doctor Jaime Martínez, a la doctora Rosario Jiménez y por supuesto saludo con respeto y para la doctora Cristina Mangarelli, de quien me voy a permitir hacer algún comentario sobre su presentación. Quiero decirles que cuando nos dieron el tema, lo primero que pensé es que seguramente, como sucedió, la doctora Mangarelli iba a tomar un estudio macro, hablando de Latinoamérica principalmente. Entonces busqué unos datos sobre México con la intención de poder hablar sobre el tema al respecto. Y yo quiero mencionarme en específico en esta ocasión a las circunstancias particulares que limitan la ocupación, hablando, como ella bien lo mencionó, de las mujeres desempleadas, las mujeres que trabajan pocas horas pero menos de lo que desean, y las mujeres que buscan una ocupación pero en este momento no están disponibles. En ese sentido, quiero desarrollar este tema, estos comentarios muy rápidamente, me voy a poner tiempo también, en 3 temas. El primero, subocupación, el segundo, hablar un poco sobre la formación y el tercero, sobre la brecha salarial. Sobre el primer punto, refiriéndome a la subocupación, quiero decirles que efectivamente, como lo mencionaron anteriormente tanto la doctora Mangarelli como el doctor Jaime, es un problema multifactorial en el cual se destacan las propias necesidades del mercado, pero ojo, que no hace la diferencia el trabajo para las mujeres, porque las mujeres hemos demostrado ser capaces de desarrollar cualquier trabajo. Lo mismo hay hombres que son más delicados para el cuidado de los enfermos que mujeres más fuertes que hombres para apretar tuercas y arreglar una cañería, por ejemplo. Entonces no es cuestión del trabajo, de la actividad laboral en sí, sino de la situación de desventaja y de discriminación que se ha desarrollado a lo largo de los años por una cuestión cultural, como ya bien se mencionó, a la que no me voy a referir nuevamente, pero que trae como consecuencia una violencia constante, ya sea solo en la sociedad o en el mercado de trabajo también, dentro de las actividades, y que nos trae, entre otras cosas, si me permiten, quiero compartir una lámina
a ver si se alcanza a ver, permítanme un segundo, sobre algunos datos en nuestro país. En específico, esta lámina no es muy reciente, es del 2016, pero me gusta mucho porque a pesar de que los datos de manera general no se han movido, o sea, siguen siendo los mismos hoy en día, visibiliza cómo la violencia en contra de las mujeres mayores de 15 años se multiplica con las mujeres que desarrollan dos actividades, estudiar o trabajar, como lo pueden ver aquí. Tenemos números de violencia acorde a la actividad cuando no han trabajado, cuando solamente van a la escuela, y cuando se estudia y se trabaja, se multiplican los niveles de violencia. Esto nos lleva a entender que difícilmente pueden desarrollarse las mujeres en un mercado de trabajo cuando desde la propia formación están siendo víctimas de una violencia que ya merma su capacidad formativa. Otro de los puntos que tienen relación con estos factores que afectan y que generan la subocupación es lo que yo llamo en específico, hablando de la falta de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, lo que se podría llamar como la cuádruple jornada. Hoy en día, yo lo he mencionado así, he leído varios autores que lo mencionan como la triple jornada de las mujeres en el trabajo. Yo lo menciono como la cuarta porque las mujeres estamos desarrollándonos en un mercado laboral, haciendo trabajo de oficina, haciendo trabajo en fábricas, haciendo trabajo remunerado. Llevamos aparte el trabajo doméstico. Afortunadamente cada vez son más los hombres que se incorporan. Sin embargo, cuando uno analiza los datos nacionales, se mueve un punto porcentual, un punto y medio, realmente no hay una diferencia consistente. El trabajo que también poco se valora y que tan necesario es, que es el cuidado de los adultos mayores, de los enfermos, de los niños y de cualquier persona en situación de dependencia por discapacidad, etcétera. Normalmente son las mujeres de la familia las que se encargan de desarrollarlo, y hoy en día se sumó con la pandemia una cuádruple jornada, que son todas aquellas mujeres para quien va mi reconocimiento, que se encargan de sus hijos desde que no los pueden llevar a la guardería cuando son infantes hasta la formación en todos los niveles. Digo, el apoyo no está únicamente en sentarse con hacer la tarea de los niños de 5 o 6 años, sino el apoyo independientemente del nivel, inclusive el soporte emocional del que poco se habla, tan necesario en la pandemia al estar en encierro para los jóvenes independientemente de su edad. A esto se debe sumar que dentro de esta falta de conciliación de la vida laboral y familiar, o como la mencionaba la doctora Marta Monsalve, la falta de armonización entre estas dos, tiene su origen desde las propias normas. Y aquí quisiera yo llamar la atención a que nos hemos acostumbrado a leer nuestras normas, a leer la Declaración de Derechos Humanos, a leer las declaraciones y los convenios de la OIT, etcétera, y no nos preguntamos cómo no los hemos cambiado. Este es un ejemplo del Convenio 102 sobre seguridad social, la normativa mínima, y quiero resaltar nada más este punto, pero si ustedes lo analizan todo, se van a encontrar más detalles que son realmente preocupantes. Por ejemplo, el artículo primero, que nos habla de los términos a los que se va a referir el convenio, nos menciona en el inciso C la expresión la cónyuge, designa la cónyuge que está a cargo de su marido. Inciso D, el término viuda designa la cónyuge que estaba a cargo de su marido en el momento de su fallecimiento. Esto significa que fueron normas hechas por hombres para un mundo masculinizado de trabajo que no se ha cambiado y que ya no es aplicable hoy en día. Hoy hablamos del cónyuge en general, cuando además de todo tenemos una gran cantidad de diferencia de familias, por ejemplo, que tenemos con un solo adulto y niños, familias que tenemos homosexuales, de 2 hombres, familias con 2 lesbianas, familias que se vuelven a reconstruir, familias ensambladas, etcétera. Y esto tendría que estar recogido en estos convenios porque esta es una realidad. Entiendo la fecha del convenio, entiendo lo que decía el doctor Iván Campero, cuando nos mencionaba que la perspectiva de género entra hasta principios precisamente de los 50, pero el hecho de incluir la perspectiva de género no fue nada más visibilizar a las mujeres diciendo que eran viudas o que eran cónyuges, sino es necesario darles un papel en igualdad y en la no discriminación. El segundo punto que quiero yo tocar es el hablar de la formación para el trabajo. Como ya lo mencionaba también el doctor Héctor Jaime y lo mencionaba la doctora Mangarelli también, pues hay una diferencia en la formación para el trabajo. Estos son datos mexicanos, donde tenemos, por ejemplo, que en 1970 había solo 8,100 mujeres matriculadas en licenciatura.
contra 237,000 hombres. Esto se ha movido. En las últimas mediciones que hubo para el bienio 2018-2019, las mujeres inclusive superaron por primera vez la matriculación de licenciatura entre hombres y mujeres. Sin embargo, seguimos viendo que hay una diferencia entre las áreas donde se están formando. Y hoy en día, en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, donde se está tecnificando, donde se está digitalizando el mundo, nos damos cuenta que las mujeres estamos perdiendo un área de oportunidad, porque para la tecnología no existe el género, porque no tiene un estereotipo. Importa quién es el trabajo, cómo lo hace y con qué aptitud, con qué eficiencia. Y atrás de una computadora no importa si es una mujer, no importa su edad, no importa si es una persona con discapacidad, no importa su preferencia sexual o su creencia religiosa. Y en ese sentido las mujeres estamos en desventaja porque no nos estamos preparando de la misma manera en ciencia y en tecnología. En mi país esto es muy claro cuando nosotros analizamos los datos del Sistema Nacional de Investigadores, que es el instituto, es una parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que reconoce las actividades de investigación. Pues nos encontramos que la mayor parte de este gremio, ¿no?, de estos miembros son hombres. Seguimos teniendo 63% contra 37%, pero desafortunadamente si vemos esto en el área de la tecnología, nos encontramos, por ejemplo, de que solamente el 16% de los que están en la cúspide son mujeres, ¿no? O sea, esto es bastante grave. Y, perdón, el 11% de los que están en la cúspide, perdón, aquí en el nivel 3, no los eméritos, sino en el nivel 3, solamente el 11%. Pero además de todo, si lo vemos en el caso de las mujeres que se encuentran aquí, la diferencia es mucho más grave, porque de 100 investigadores que están en este nivel en el área de ingeniería, solamente 6 son mujeres. Entonces, esto lo que nos ocasiona es que las mujeres no se estén incorporando en esas áreas tecnológicas que están tomando incidencia en las decisiones del país, de la conformación de este nuevo mundo que se encuentra precisamente gobernado por las tecnologías. Y el último punto al que me voy a referir, y perdón que he sido tan breve, pero sé que todo el mundo está cansado, soy la última ponente de esta tarde y quiero ser muy breve, es referente a la brecha salarial, que yo considero que es uno de los factores también de discriminación que se viven. Aquí hay muchos datos en México, o sea, tenemos, por ejemplo, el Senado en el 2019 menciona que hay una desigualdad salarial del 34.2%. La OCDE nos menciona que son el 18.8% en el caso de México, que es uno de los datos más altos en América Latina. La doctora Mangarelli nos refiere con un dato reciente que nos habla del 17%, pero la realidad es que independientemente del número que ustedes lo vean, yo quisiera esquematizarlo con este calendario. Eso significa que si hombres y mujeres trabajamos haciendo el mismo trabajo con la misma dedicación, la misma cantidad de horas, en el caso de que solo fuera el 18% o el 17% le quitaría unos días, las mujeres en este año calendario empezamos a cobrar un salario a partir de marzo. Los primeros 2 meses los trabajamos ya gratis, hiciéramos esa comparación. Y si nos fuéramos hasta el 34.2%, véanlo bien, la diferencia significaría trabajar más de 4 meses para después cobrar un salario y poder tener el mismo ingreso anual que tienen los hombres desarrollando el mismo trabajo. Esto entonces no es otra cosa que consecuencia de discriminación y de violencia. Yo lo atribuyo precisamente, la subocupación se da en ese sentido por esos dos motivos. Quiero cerrar con algunas conclusiones muy simples. La primera es que coincido completamente con la doctora Mangarelli en el sentido de que el cambio se suscita a través de la formación que damos para borrar los estereotipos de género tanto en casa como en las escuelas, los planes de estudio, precisamente todos aquellos instrumentos que sirven para formar a cualquier nivel son base precisamente para que puedan cambiarse. Las normas que forman el segundo eslabón para hacer este cambio. Yo sí creo en que el derecho es un instrumento de cambio social, entonces habría que revisar desde los propios lenguajes que se incluyen en todas las normas que nos rigen, no solo para visibilizar a las mujeres, sino para no discriminar. Y tendríamos que tener normas incluyentes. Estamos discutiendo y esta mesa hemos hablado toda la tarde sobre la discriminación y las diferencias entre hombres y mujeres, cuando creo que tendríamos que hablar de la no discriminación de personas.
independientemente de si son hombres o son mujeres, y tendríamos que ver también que hay una comunidad LGBTQ+, etcétera, que simple y sencillamente las normas tendrían que reflejar personas. Y cuando nosotros hablamos, y yo veía las preguntas que hacen en el chat sobre ¿considera usted que a los hombres les tienen que dar permisos por paternidad si las mujeres tienen problemas en el parto y no pueden regresar a trabajar? Perdón, creo que ya tendríamos que sobrepasar esto e ir más allá, y tendríamos que hablar de un derecho social familiar, donde las atribuciones, los derechos y las obligaciones vayan a las personas que integran una familia, porque a fin de cuentas estos derechos por paternidad, estos derechos para cuidados de hijos, estos derechos para cuidado de los adultos mayores, que poco se mencionan, por ejemplo, que es casi nula la protección que se da en materia de seguridad social, tendrían que ser a cargo de una familia y respaldados por institutos de seguro social a través de los seguros de riesgo, seguros de dependencia, etcétera. Entonces, creo yo que la transformación, más que la ampliación en algunos casos de protección de normas para hombres, como la ampliación de paternidad, o protección de normas para mujeres como la no discriminación, tendrían que ser a través de un derecho social familiar. Y con esto me despido, agradezco muchísimo la atención, la paciencia, sé que están todos cansados, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Así hemos dado fin a esta mesa sobre trabajo decente, la subutilización de la fuerza de trabajo y la participación de las mujeres. Tanto Cristina Mangarelli como Gabriela, como Héctor Armando, hacen interesantes conclusiones. Gabriela, en su brevedad, nos ha dado una brillante exposición del problema multifactorial que genera la subocupación, como son la discriminación y la violencia, especialmente a las mujeres que estudian y trabajan, y desde luego posteriormente serán atacadas en su ejercicio profesional. También pone de manera muy esquemática la jornada cuádruple que realizan, como es el trabajo laboral, los trabajos del hogar, los cuidados de adultos mayores y de los hijos. ¿Quién dijo que los cuidados de adultos mayores y de los hijos tienen que ser para un género determinado? Acusa el caso de los términos que no son incluyentes en las legislaciones, como el caso del convenio 102, cuando se señala a cónyuge y viuda y no se toman en cuenta los matrimonios entre personas del mismo género. La democracia, nos concluye, debe consistir en llevar no solamente dinero a los bolsillos de los ciudadanos, y hablo de ciudadanos incluyendo a todos, porque ella dice no nada más hay que hablar de las mujeres, sino también del género masculino, femenino, de cualquier tipo de género. Democratizando también se obtiene una democracia. Las fuentes de la riqueza, sobre todo del conocimiento, no es posible que las mujeres no tengan acceso a una educación tecnológica por los roles de que solamente deben dedicarse a ramas del derecho social. Hay que prepararlas también en ciencia y en tecnología, y esto hará importante que no existan brechas salariales, porque el trabajo futuro o el futuro del empleo es para los que se preparen en la digitalización, de manera que esto evitará que incida en un salario igual para todos, en tanto nos dedicamos personas empleadas, ya no digamos mujeres u hombres, a trabajos que serán mejor remunerados en el futuro. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a la expositora Cristina Mangarelli por su magnífica conferencia y a los comentaristas. Muchas gracias a todos los participantes de la jornada de hoy y sobre todo a todas las personas que continuaron con nosotros, pese a que nos excedimos un poquito de tiempo. Es lo que sucede cuando las conferencias son tan interesantes. Damos por concluida la jornada del día de hoy, que es la primera jornada de nuestro evento, no sin antes invitarlos a que asistan el día de mañana, miércoles 21 de abril del 2021, a las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a nuestra siguiente jornada. Muchísimas gracias a todos.